reacción en cadena polimerasa y reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Herramienta tecnológica más innovadora para el estudio de ácidos nucleicos. Es de alta sensibilidad, reproductibilidad y eficiencia, ya que genera resultados confiables en poco tiempo y cuyo análisis es sencillo. Ambas técnicas parten de un principio similar pero difieren en su metodología. Además, la PCR genera resultados cualitativos mientras que la RT-PCR cuantitativos. Si usamos ADN genómico como sustrato hablamos de una PCR, pero si usamos ADN complementario proveniente de ARN mensajero hablamos de RT-PCR. Es una reacción enzimática in vitro que amplifica una secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos en los que la secuencia blanco es copiada fielmente. Para ello, la reacción aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa que tiene la capacidad de sintetizar naturalmente el ADN en las células. Materiales: termociclador, aparato que mantiene la temperatura necesaria en cada etapa de la PCR. Tubos para PCR, tubos del tamaño adecuado para la reacción en el termociclador. Micropipetas y puntas para PCR, para medir la concentración adecuada de reactivos y muestra. Reactivos: se encarga de la catálisis de la reacción, sintetizando las nuevas cadenas de ADN que llevan la secuencia blanco. La enzima más usada se llama Taq-ADN polimerasa, es capaz de mantener su funcionalidad a temperaturas altas. Primers: son secuencias de oligonucleótidos que flanquean y delimitan la secuencia blanco que se desea amplificar y son complementarios a esta. Se utilizan dos secuencias diferentes, forward o sentido y otra reward o antisentido, diseñadas para que hibriden con el templado, y las cadenas de ADN puedan ser extendidas por la Taq polimerasa en dirección 5'. DNTPS son las bases nitrogenadas con los que la Taq polimerasa construye las nuevas cadenas de ADN. El uso de su concentración debe ser la adecuada. Buffer, solución amortiguadora que se usa en la reacción. El magnesio es un cofactor enzimático que influye en la especificidad de la reacción. El agua es el disolvente en la reacción, y se usa en su forma destilada libre de nucleasas. Es importante el uso del equipo de bioseguridad adecuado para el procedimiento. Preparamos los materiales y reactivos que se van a utilizar. Descongelamos la muestra de ADN previamente extraída y la homogenizamos. Preparación de Master Mix. Para la preparación de la mezcla maestra, colocamos 33,7 microlitros de agua libre de nucleasas. $5 microlitros de Buffer Green. 3 microlitros de cloruro de magnesio. Un microlitro de DNTPS. Los primers se colocan en un volumen total de 2 microlitros, cada primer en un volumen igualitario. $0,3 microlitros de Taq polimerasa. Obteniendo un total de 45 microlitros de Master Mix. Y se le agrega 5 microlitros de ADN. Con un total de 50 microlitros para el tubo de reacción de PCR y se homogeniza la mezcla. Colocamos los tubos de reacción en el termociclador, donde ocurrirán las distintas etapas de reacción. Etapa de desnaturalización. En esta etapa, las cadenas de ADN son calentadas y separadas a una temperatura de 95 grados centígrados durante 20 a 30 segundos. El tiempo depende de la secuencia de templado, es decir, si la cantidad de guanina citosina es alta, será necesario más tiempo para romper sus uniones, debido a que el apareamiento de estas bases está formado por 3 enlaces, uno más que las bases de adenina-timina. Además,
depende de la velocidad en la que el termociclador aumenta la temperatura. Esto varía de acuerdo al modelo del equipo. Al final de esta etapa tendremos las cadenas separadas que servirán como templado para el siguiente paso, que es la hibridación. En esta etapa, los primers se alinean al extremo 3' del templado previamente separado e hibridan con su secuencia complementaria para que se forme el complejo templado primers. Es importante que la temperatura de hibridación o temperatura melting sea la óptima. Esta generalmente oscila entre 50 y 60 grados centígrados. Si el diseño de los primers es el correcto y la temperatura es la adecuada, la estabilidad y especificidad del complejo será eficiente. La siguiente etapa es la extensión, en la cual la Taq polimerasa actúa sobre el complejo templado primers y empieza su función catalítica a una velocidad muy rápida. Agrega ADN TPS complementarios para las cadenas completas de ADN. La extensión de las cadenas es en dirección de la síntesis de ADN, es decir, 5' a 3'. La temperatura óptima para la reacción es de 72 grados centígrados, ya que a esa temperatura la enzima es funcional. Al final del ciclo se habrán formado los amplicones con un tamaño dictado por el número total de pares de bases. Los volúmenes empleados son los adecuados para 20 a 35 ciclos aproximadamente, o un tiempo de 10 segundos por ciclo. Transcurrido el tiempo adecuado, de 15 minutos aproximadamente, ya obtenidos los amplicones se procede a su análisis por electroforesis. Para la electroforesis se prepara un gel diluyendo los gramos necesarios de agarosa en 30 ml de buffer trisacético, con la ayuda de un microondas hasta que la mezcla sea homogénea y transparente. Adicionamos el colorante CyberSafe y vertimos la preparación en la bandeja previamente ensamblada. Colocamos los peines del tamaño adecuado para que se formen los pozos y dejamos enfriar aproximadamente por 20 minutos para que el gel se endurezca. Retiramos el peine y colocamos el gel en la orientación correcta en la cámara de electroforesis. Los pozos deben quedar hacia el polo negativo. Vertimos el buffer trisacético hasta que cubra el gel aproximadamente 1 milímetro por encima. Mezclamos 5 microlitros de muestra con 1 microlitro de buffer de carga, cuyos componentes nos ayudarán a cargar y visualizar las muestras en el gel. Para poder interpretar los resultados, en el primer pozo vamos a cargar un marcador de peso molecular, el cual tiene un número determinado de segmentos de ADN conocidos. En los sucesivos pozos cargaremos la muestra de ADN. Conectamos la cámara de electroforesis a la fuente de poder y corremos a 80 voltios. Podremos visualizar la migración de ADN gracias al colorante y al buffer de carga. Conforme corre el gel, los fragmentos más cortos del ADN viajarán más rápido a través de los poros del gel hacia el polo positivo, y los fragmentos más largos se mantendrán cerca de los pozos. Detenemos la corriente cuando el ADN migre unas 3/4 partes del tamaño del gel. Para visualizar los resultados de la electroforesis, llevamos el gel hasta una lámpara de luz ultravioleta. De esta manera podremos observar la altura a la que han corrido las bandas de ADN. Para estimar el tamaño de los fragmentos de ADN, comparamos la migración de las bandas de la muestra con la migración de las bandas de peso molecular, cuyo tamaño conocemos. La velocidad de migración de las moléculas de ADN en el gel es inversamente proporcional a su tamaño. Finalmente, para documentar el resultado, llevamos el gel a un fotodocumentador, el cual tiene un transiluminador ultravioleta y una cámara para fotografiar el gel. PCR en tiempo real con transcriptasa inversa. Su objetivo es detectar y cuantificar las secuencias específicas de ácidos nucleicos mediante el uso de reporteros fluorescentes durante la reacción. En la PCR en tiempo real,
se usa el Master Mix, que es una solución en donde vienen juntos la enzima, los DNTPs, el magnesio, el buffer y el sistema reportero de fluorescencia, y solo se agrega el agua libre de nucleasas. Los primers deben ser diseñados especialmente para garantizar una alta especificidad y para que generen amplicones de un tamaño que oscile entre 100 y 150 picobarns. Si estos son más grandes, la eficiencia de la reacción disminuye considerablemente. Agregamos 45 microlitros del Master Mix preparado en los tubos para PCR. Posteriormente agregamos 5 microlitros de ADN en la solución. Cerramos bien los tubos para evitar cualquier tipo de accidentes. Llevamos los tubos a la centrifugadora. Centrifugamos los tubos para eliminar burbujas que puedan afectar la lectura de la fluorescencia y para garantizar que la solución quede en el fondo de los tubos. Preparamos el software y revisemos que el equipo se encuentre bien conectado. Colocamos los tubos para PCR en el termociclador. Una vez colocados los tubos, ejecutamos el programa. El programa nos arrojará dos gráficas que nos servirán posteriormente para el análisis de los resultados. Gráficas en donde se muestran los datos necesarios para conocer si la reacción fue exitosa. Una de estas gráficas es la de amplificación que muestra el aumento de fluorescencia conforme aumenta el ADN. Otra gráfica es la curva de disociación que muestra información sobre la especificidad de la reacción, es decir, que los amplicones que se formaron son del tamaño esperado. La línea de abajo corresponde a la no amplificación. Otro paso importante del análisis es elegir el tipo de cuantificación que se usará. La cuantificación absoluta se utiliza para conocer el número exacto de copias amplificadas, mide la carga viral o bacteriana en diferentes tejidos. La cuantificación relativa. Estos cambios se basan en los niveles del ARM del gen blanco comparados con un gen de referencia estable. Se puede detectar si aumenta o disminuye el ARM ante distintos estados fisiológicos. Aplicaciones en la medicina. Diagnóstico de traslocaciones específicas. Detección de enfermedades hereditarias. Comparación de la expresión génica. Test de paternidad. Clonación de genes. Genotipificación de polimorfismos. Diagnóstico de enfermedades infecciosas. Un claro ejemplo es la detección del SARS-CoV-2, mediante la RT-PCR. Mediante una muestra se extrae ARN del virus, y mediante transcripción inversa se obtiene el ADN viral para poder amplificarlo. Esto es importante ya que existe mayor facilidad en el diagnóstico al disponer de una gran parte de ADN viral en lugar de encontrar una cantidad pequeña del virus entre varias de cadenas de ADN. Conclusiones.